uno de los seminarios de esta temática más importantes porque si hay algo que distingue a un intensivista es obviamente su manejo de vasoactivos y también la ventilación mecánica. En esta oportunidad vamos a hablar de la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos vasoactivos. Lo va a presentar la doctora Juanita Uribe, residente de cuidado intensivo pediátrico del programa de la Universidad de La Sabana de segundo año. Bienvenida Juanita y adelante, muchas gracias. Gracias, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman que me escuchan bien, por favor? Sí. Perfecto. Entonces, gracias por la presentación. Hoy vamos, como dijo el doctor, vamos a hablar de farmacocinética, PK y farmacodinamia, PD, de los vasoactivos. Una charla que tiene un reto y que trate de hacer como una continuación de una presentación previa que ya habíamos tenido en uno de los módulos anteriores de inotrópicos. Esta charla está centrada específicamente en esos conceptos y en esos puntos claves de la farmacología. Inicialmente, entonces, vamos a ver una introducción sobre choque, los receptores, algunas definiciones que tenemos que tener presentes. Luego vamos a hablar de la farmacodinamia. Dentro de la farmacodinamia de los vasoactivos vamos a tocar un poco y de forma rápida los mecanismos de acción y los efectos hemodinámicos. Luego vamos a pasar a la farmacocinética. El centro de la charla es la farmacocinética. Allí vamos a ver por grupos de medicamentos algunos escenarios importantes sobre las dosis, eliminación y demás, y vamos a discutir un punto importante hacia el final de la farmacocinética sobre la implicación o la importancia del pH en el uso de estos medicamentos. Luego terminaremos con unas conclusiones y por último, como en todas las semanas anteriores, finalizaremos con el taller. Entonces, empezamos con un resumen pequeño para que nos pongamos en contexto. Recordemos que la farmacodinamia se refiere a las acciones de un fármaco en el cuerpo y es las interacciones que tenga con los receptores. Además del efecto que tenga el medicamento un efecto terapéutico, pero también un efecto tóxico. Por su parte, la farmacocinética nos va a hablar específicamente de la acción del cuerpo sobre el fármaco y eso incluye la absorción, la distribución, metabolismo y excreción. Pero para esta charla es supremamente importante que vamos a tener otros aspectos de la farmacocinética que son relevantes. Entre ellos tenemos la biodisponibilidad, el ajuste de las dosis y la impregnación. La biodisponibilidad se refiere específicamente a esa fracción o ese porcentaje del fármaco administrado que va a alcanzar la circulación general, y los ajustes de dosis, pues realmente esto lo que nos quiere decir es cuando tenemos la necesidad de utilizar dosis menores o mayores. Y en el escenario de los vasoactivos, digamos que esos ajustes de dosis son muy relevantes. Sobre la dosis de impregnación, esto se refiere a las dosis que algunos medicamentos necesitan iniciar a las infusiones para lograr unas concentraciones séricas que sean adecuadas. Vamos a discutir esto, sobre todo con el milrinone. Les traje un artículo para que veamos si siempre o no es necesario utilizar dosis de carga, y esto pues sé que es un tema de bastante discusión que luego pues podremos analizar. Empezamos entonces con un repaso de choque de forma general. Sabemos que el choque entonces representa una falla del sistema cardiovascular para proporcionar una adecuada perfusión tisular y un suministro de oxígeno que va a estar claramente alterado. Ese suministro va a ser insuficiente para mantener el metabolismo celular y eso nos va a llevar a que haya una perfusión que se comprometa. Todo esto nos llevará al final a una falla multiorgánica que al final terminará en una muerte si no logramos tener o controlar este evento. La perfusión alterada va a tener pues como consecuencias una hipotensión sistémica que puede llevarse, pues o puede verse desde la hipotensión que lleva a alteración de la perfusión o a su vez que haya algún fallo específico del sistema y pues la perfusión la afecta con la tensión. Esto va a producir un bajo gasto cardíaco y este escenario nos va a hacer una derivación de la microvasculatura que al final terminará en una disfunción mitocondrial. A grosso modo, este es el escenario en el que tenemos un paciente en choque. Ahora, ¿qué papel juegan los vasoactivos acá? Y es que teniendo en cuenta ese fondo del choque, pues los vasoactivos van a ser aquellos medicamentos que nos van a ayudar a tratar de integrar y hacer que este sistema cardiovascular que está en falla, pues deje de estarlo y así podamos lograr nuevamente nivelar los pacientes y nivelar el sistema.
Dentro de los vasoactivos que conocemos existen varios grupos. Entonces están los agonistas adrenérgicos, que se clasifican en acción directa, acción mixta y acción indirecta. Para efectos de esta charla nos interesan los de acción directa. Dentro de ellos están selectivos como la dobutamina y no selectivos como isoproterenol, adrenalina y noradrenalina. También dentro de las catecolaminas están los dopaminérgicos, ellos dopamina. Tenemos los dos grupos grandes, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, específicamente el milrinone. La amrinona ya no se consigue, pues no se utiliza mucho en nuestro medio. Y por último, los enzimizadores de canales de calcio. Vamos a tratar de desglosar en algunos pedazos estos grupos de vasoactivos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que los vasopresores lo que van a tratar de hacer es que restauran la presión arterial media, aumentando la resistencia vascular sistémica a través de la vasoconstricción arteriolar. Y eso lo hacen por una señalización específica alfa 1 o con el receptor de vasopresina 1A. Los inotropos, entonces, lo que hacen es que aumentan el gasto cardíaco y el volumen sistólico, y lo van a hacer a través de la mejoría de la contracción cardíaca, y eso lo hacen por una señalización que usualmente tiene que ver con el receptor beta 1 y beta 2. Los inotrópicos beta-adrenérgicos entonces van a aumentar la frecuencia cardíaca, tiene un efecto cronotrópico positivo que aumenta aún más el gasto cardíaco, aunque tenemos que tener en cuenta que si esa taquicardia se va a niveles que ya no sean adecuados o fisiológicos, pues la taquicardia también nos podría comprometer el gasto. En este escenario es importante también tener en cuenta que, como podemos ver acá, vamos a tener también otros medicamentos que van a crear vasodilatación. Entonces, de acuerdo al efecto que tengamos sobre la vasoconstricción o la vasodilatación, vamos a encontrar unos grupos de clasificación. Algunos medicamentos van a ser vasodilatadores completos, como los que ven en la pantalla, y ese grupito específico no vamos a hablar de él. Y pues otros, como por ejemplo los inoconstrictores, van a tener un efecto que va a estar tanto afectado como con inotropía directa como con un efecto vascular sistémico. Hay una discusión, siempre la ha estado, y es el milrinone, que como pueden ver puede tener efecto inotrópico directo y además hace efecto de vasodilatación. Ya más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, entendiendo este cuadro y viendo esta clasificación, podemos ver ahora este diagrama en donde, digamos, es una forma de representar lo que les dije anteriormente, pero hay una salvedad importante que hay que tener en cuenta, y es como veamos que la inotropía se va a ver afectada, o va a cambiar de acuerdo a la dosis del medicamento que utilicemos. Entonces, como les decía, la farmacocinética en este escenario de los vasoactivos es muy relevante porque las dosis no determinan el mecanismo de acción que va a tener el fármaco en ese momento. Acá en esta parte hay un punto que quiero recalcar, y es que el milrinone es inotrópico positivo vasodilatador directo. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. La fosfodiesterasa 3 es la principal fosfodiesterasa del tejido cardíaco y vascular. Y la inhibición de la fosfodiesterasa lo que va a hacer es que va a provocar un aumento de la adenosina monofosfato cíclico, o sea, el AMP cíclico, y eso lo que lleva es que pues a que se potencia la liberación de calcio en el miocito cardíaco durante la sístole, y eso hace una liberación rápida también en la diástole, con el consiguiente aumento de una contractibilidad miocárdica que mejora la función diastólica, pero además la relajación diastólica del ventrículo izquierdo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que podamos entender pues por qué puede llegar a presentar su evento de inotropía. Esa es la razón por la que, a diferencia, por ejemplo, de la NORAC, que tiene un menos efecto inotrópico, pues digamos que el milrinone tiene un poco más de desplazamiento sobre el eje de las X. Ahora, para poder entender esta parte como general de los vasoactivos, es importante que hablemos y recordemos un poco a los receptores. Entonces, en esta diapositiva les estoy mostrando la estimulación de los receptores alfa 1. Específicamente, los receptores alfa 1 van a tener un acoplamiento a la proteína GQ. La subunidad alfa activada, o sea, alfa Q, de esa proteína G, activa el efector, y el efector en este caso es la fosfolipasa C, que conduce a una liberación del IP3 que conocemos como trifosfato dinositol. Y también, pues dentro de los otros elementos, él activa, pues o libera
el diacilglicerol a partir del 4,5-bifosfonato. Entonces, en este escenario, el IP3 estimula la liberación de depósitos de calcio, lo que va a hacer que se lleve a una mayor concentración de calcio citosólico. Ese calcio en el citosol puede activar las proteínquinasas dependientes de calcio, que a su vez van a fosforilar, perdón, los sustratos, y de esta forma es que van a crear los efectos que se dan sobre este receptor. Que es muy importante que vean en esta diapositiva, y es uno de los grandes énfasis que yo quiero hacer en la charla. Dentro de los mecanismos de acción, al tener activación de los receptores, no podemos olvidar que estos receptores no solo van a tener actividad cardiovascular, también tienen un papel supremamente importante en otras zonas del cuerpo. Y miren cómo acá les describo que además de tener una contracción muscular y una vasoconstricción, los receptores alfa 1 inhiben la secreción de insulina, crean midriasis, aumentan la secreción salival y de sudor, van a tener efectos sobre una glucogenólisis y una gluconeogénesis, hacen contracción del esfínter vesical y pueden aumentar la duración de la contracción, perdón, sin aumentar la cronotropía. Entonces, los receptores no son solo exclusivos del sistema cardiovascular, y es importante porque esto hace parte de toda la integración de los medicamentos. Ahora bien, vamos a tener la activación del receptor beta, en donde vamos a ver inicialmente el receptor beta 1 que se activa o se asocia a proteína G. Entonces, en este caso, él lo que va a hacer es que estimula la denilciclasa, eh, y vamos a tener un incremento del CAMP, y esto nos va a llevar a una inotropía, una cronotropía positiva, y además vamos a tener activación de la renina. Entonces, en este escenario es importante recordarlo, pero la denilciclasa va a tener también un efecto importante sobre el receptor beta 2. En este escenario, pues va a también actuar sobre la proteína GS, y en este caso incrementa el AMP, pero va a tener una acción sobre el músculo liso y va a tener un efecto diferente porque nos va a tener vasodilatación y una broncodilatación, incrementando además la secreción de glucagón. Bueno, tenemos además el receptor alfa 2, y en el receptor alfa 2 lo que podemos ver es que todos los ligandos del receptor alfa 2 lo que hacen es que inhiben la denilciclasa al provocar la disociación de la proteína G inhibitoria, y a la vez van a, pues, como disociar todas las subunidades de esta proteína G inhibitoria, es decir, una subunidad que está activada se va a cargar con GTP, y una subunidad beta Y pues también va a tener una acción específica sobre este receptor. El mecanismo por el cual estas subunidades inhiben a la anilciclasa no se conoce específicamente, y esto es chévere porque realmente lo que se sabe es que el AMP se une a la subunidad reguladora del CMP dependiente de la proteína quinasa, que va a conducir a una liberación de la subunidad catalítica, y que esto lleva a una fosforilación de los sustratos proteicos específicos que van a modificar la actividad. Pero específicamente para el alfa 2 no se conoce del todo bien por qué se causa este efecto sobre la denilciclasa. Veamos entonces que al disminuir o al cambiar esta concentración de CMP, de CAMP, yo voy a tener una inhibición de la liberación de noradrenalina, y esto va a tener un efecto tanto presináptico como postsináptico. Al efecto, la estimulación alfa 2 postsináptica nos va a llevar específicamente a una vasodilatación, pero es por una producción del óxido nítrico endotelial, que es diferente al efecto que tiene sobre la forma, pues, o sobre el receptor presináptico. Ahora, además de este efecto, el alfa 2 disminuye la secreción de insulina, nos puede llevar a hacer agregación plaquetaria, inhibe la secreción de la renina, y con esto se aumenta la tasa de filtración glomerular y se aumenta la secreción de H2O y sodio. Esto es de forma global y general cómo actúan estos receptores. Y entonces es muy importante pues que tengamos en cuenta específicamente este paso. Ahora bien, yo les dije que el grupo de medicamentos no solamente era con catecolamina, sino que tenemos otros receptores. Entre ellos está el receptor dopa 1, dopa 2 y los receptores de vasopresina. Los receptores dopa 1 relajan el músculo liso, los dopa 2 tienen otros efectos como inhibir la prolactina y la beta endorfina, y vamos a ver que los receptores de vasopresina, específicamente el receptor 1A, media la constricción del músculo liso vascular, mientras que los receptores B2 median la reabsorción de agua. Entonces tenemos efectos de acuerdo a los medicamentos que estamos utilizando, y pues
que van a ser los vasopresores que más frecuentemente tenemos en las unidades. Ahora, dentro de las condiciones farmacodinámicas, que como les expliqué inicialmente tiene que ver con los mecanismos de acción, yo los invito a que revisen pues nuevamente la presentación del doctor Juan Sebastián Barajas, en la que él explica bastante bien y a profundidad todas las interacciones de los mecanismos de acción de todos los vasopresores. Ahí está claramente especificado y como les dije, yo me voy a centrar un poco más es en la condición de la farmacología. Entonces, en este escenario me interesa mucho que tengamos en cuenta es el efecto hemodinámico que van a tener estos fármacos. Como pueden ver en la diapositiva, todo está señalado con flechas que hacia arriba pues significa que aumentan, o hacia abajo que disminuyen, y las que están en el medio pues significa que el cambio no se hace de una mayor, pues en una mayor forma. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que depende del medicamento que utilicemos y las dosis, nosotros vamos a tener efectos sobre efectos como directos específicamente sobre la resistencia vascular, la presión cuña pulmonar, la presión arterial media o la frecuencia cardíaca. Miremos, por ejemplo, que la noradrenalina es interesante porque sí tiene un efecto sobre la frecuencia cardíaca y esto lo puede llevar a aumentarla. Pero miren cómo definitivamente sobre la resistencia vascular sistémica yo tengo un gran aumento y es lo que conocemos como el mecanismo pues, principal por el que utilizamos este medicamento. Ahora bien, la vasopresina pues también va a tener un efecto, pero digamos que como pueden ver en la imagen, digamos que la carga por la que hace aumento de la resistencia vascular no es tan alta o tan comparable con como la de la noradrenalina, pero de todas maneras tiene un efecto que también aumenta la resistencia vascular sistémica y es por eso que en el escenario del choque séptico pues ellos se utilizan para buscar o con este objetivo, pues para buscar este objetivo específicamente. Miren que la vasopresina no va a tener efectos sobre la frecuencia cardíaca y puede hacer, por ejemplo, que se quede quieta, o sea, no va a tener mayor modificación, o por el contrario, como dice este artículo del 2015, pues puede incluso a llegar a disminuirla y esto lo hace no por efecto directo, sino porque logra modular la respuesta del sistema cardiovascular. Entonces, este cuadro es importante recordarlo porque esto es lo que nos explica los mecanismos al final del sistema de los medicamentos. Ahora vamos a entrar en la etapa o en la parte de la presentación que para mí es más relevante y fue pues supremamente significativa y es todos los efectos farmacocinéticos. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es esta tabla en donde se resumen las características tanto de volumen de distribución, depuración, unión a proteínas, eliminación, pues vida media y la ruta específica en la que el medicamento sale del cuerpo y lo que están rojitos son datos que yo les quiero hacer énfasis. Tenemos, por ejemplo, las catecolaminas, específicamente la noradrenalina y la adrenalina, y veamos cómo la nora es el único medicamento que tiene metabolismo activo y su metabolismo es la adrenalina, ¿cierto? Entonces, eso es un dato que lo hace diferente a nivel de farmacodinámica. La dopamina, por su parte, pues es un medicamento que la depuración es un poco más larga que la de otros medicamentos, excepto la dobupa, pero que dentro de los del pues, grupo de catecolaminas es el que tiene una depuración en mililitros kilo minuto pues más larga. El milrinone, como vamos a ver ahorita específicamente dentro de este grupo, miren que la vida de eliminación de estos fármacos es bastante corta, pero tenemos acá que el milrinone tiene una vida de eliminación larga y esto nos obliga a que tengamos cuidado cuando buscamos un efecto hemodinámico específico, cuando queremos tener un efecto, pues considerar que esa vida de eliminación es más larga y eso hay que presupuestarlo en el tiempo que nosotros estemos utilizando el medicamento. Y hay una cosa importante y es que los metabolismos de todos son iguales, excepto el del milrinone, que pues se va a eliminar, todos se eliminan por un metabolismo específico que ya vamos a ver más adelante, pero la ruta de eliminación del milrinone no es por un metabolismo directo, sino que se hace sin cambios en la orina. De ahí la razón por la que el milri tenga unas como necesidades especiales de ajuste específicamente en pacientes en escenario de lesión renal aguda. Y por último, el levosimendan, que miren acá, tiene muchos metabolismos activos y eso ya lo vamos a ver más adelante porque esos metabolitos de levosimendan son fundamentales para entender su mecanismo de acción. Vamos a empezar entonces a centrarnos en la farmacocinética de las catecolaminas. Entonces, acá quiero ver unas generalidades que considero son relevantes para que tengamos en cuenta. Entonces, los fármacos inotrópicos, pues intravenosos, se utilizan en emergencias cardíacas y la razón por la que se utilizan así es porque su mecanismo de acción es bastante rápido.
Las catecolaminas tienen un inicio de acción que es casi inmediato, ya que activan receptores en la superficie celular. Además de esto, las catecolaminas naturales, que entre ellas están la epinefrina y la norepinefrina, son metabolizadas en unos pocos minutos y lo hacen por medio del AMAO y de la catecol o metiltransferasa. Por eso les decía ahorita que el metabolismo de ellas, pues la ruta de eliminación es por metabolismo. Esto hace pues que sea un evento, o sea, que la eliminación sea muy rápida. Cuando se administran de forma exógena, entonces las concentraciones plasmáticas de los medicamentos que tenemos van a tener una cinética lineal. Solo la noradrenalina, como les dije, va a tener un metabolito activo que es la adrenalina. Y el ajuste de la dosis, como tienen pues como una cinética de administración lineal, que ya les voy a mostrar, eso significa que el ajuste de la dosis es rápida y las concentraciones séricas se van a asociar a esos ajustes de la dosis. Entonces, los efectos que tenemos y lo que queremos lograr lo podemos buscar haciendo una modificación de la cantidad de medicamento que estamos administrando. Además de eso, quiero decirles que dentro de este grupo de catecolaminas, la dopamina es importante tener presente que ella solita se inactiva a través de una sulfoconjugación al sulfato de dopamina y eso lo hace como una característica diferente dentro del grupo, pues dentro de este grupo de medicamentos. Tiene un aclaramiento que va a ser aproximado de 0.5 litros kilo minuto en pacientes que tienen necesidad de vasopresores, o sea, su aclaramiento se modifica dependiendo de la condición pues crítica que tenga el paciente. Y tengamos también en cuenta que la dopamina, el aclaramiento de este fármaco va a ser menor en pacientes que tienen lesión renal y en niños pequeños. Ahora bien, acá lo que les quiero mostrar es que les conté que las catecolaminas tienen una farmacocinética que es lineal y esto lo han podido evidenciar en diferentes estudios dirigidos a buscar pues o como a evaluar las características farmacocinéticas. Este estudio específicamente se diseñó para determinar las concentraciones plasmáticas y las tasas de depuración de epinefrina en niños, de adrenalina, perdón, de niños en estado crítico y el objetivo era examinar si sí efectivamente la adrenalina tenía una cinética que fuera lineal. Y lo que ellos encontraron es que efectivamente sí la tiene y por eso las dosis administradas se asocian a una similar dosis plasmática y lo hace respetando pues una tendencia de ascenso. Este estudio que es un poco más reciente, este estudio es viejito, este es un poco más reciente, es del 2014, hicieron una evaluación muy similar dirigida específicamente a la farmacocinética de la norepinefrina en pacientes con choque hipotensivo en cuidado intensivo pediátrico y también encontraron que definitivamente con la nora pasa lo mismo, o sea, las dosis siempre se correlacionan con la concentración plasmática y esto nos hace que podamos titular casi de forma directa pues el medicamento y con eso buscar un mecanismo deseado. Ahora, sobre las dosis del medicamento. Yo les dije que los vasopresores, en general, todo el grupo de vasoactivos va a regularse de acuerdo a la dosis que utilicemos. Como estamos en un grupo donde casi todos tenemos conocimiento del uso de estos medicamentos, pues no voy a hacer énfasis sobre cuáles son las dosis que usamos, pero les traigo la tabla para que veamos más o menos lo que está escrito en la literatura, que son pues las dosis más frecuentes. Voy a hacer énfasis en dos cosas. Lo primero es que quiero que vean cómo la milrinona pues tiene unas características importantes de acuerdo a su titulación. De acuerdo a como nosotros lo estemos utilizando, pues la milrinona nos va a servir para optimizar tanto el gasto como la saturación venosa. Pero es supremamente relevante que veamos esto. Usualmente cuando uno retira el fármaco, uno suele hacerlo de forma pues escalonada, pero lo que se describe en este artículo del 2015 es que realmente milrinona y vasopresina no van a necesitar un escalonamiento progresivo, a diferencia de las catecolaminas, que sí necesitan que se vayan titulando la baja para evitar como consecuencias adversas en el momento del retiro total del medicamento. Con estos dos específicamente, pues lo que dice este artículo, y lo encontré también descrito en otras literaturas, pues lo que pude ver es que la dosis se puede simplemente descontinuar. No es lo que hacemos, creo que es un punto que se puede discutir al final con los profes, pero que me parece interesante y es lo que les quiero hacer énfasis de esta gráfica.
El resto tienen pues las dosis recomendadas de todos los medicamentos, entre ellos pues también está la fenilefrina, que nosotros no la utilizamos tanto, pero pues está también descrita como un medicamento de este grupo. Ahora bien, ¿qué dice esto? Pues, o qué me llamó a mí la atención. Cuando estaba preparando la charla, realmente yo quería buscar qué eran esas cosas de la farmacocinética que podían ser relevantes. Y algo que me llamaba la atención es que nosotros solemos hacer ascensos de los medicamentos vasopresores específicamente hasta algunos niveles que pueden ser bastante altos. Pero hasta ahora definitivamente no tenemos como un punto de corte en el que nos digan, ok, ya no más vasopresor, tu punto máximo. Y eso me parece que pues nos puede, este artículo o esta diapositiva nos puede ayudar a aclarar un poco eso. Este estudio que estoy mostrando, se trata, pues ellos lo que trataron de hacer fue un análisis observacional retrospectivo con datos obtenidos en un solo centro, donde evaluaron la asociación entre el uso de altas dosis de vasopresores y la supervivencia de los pacientes a largo plazo. Pues ellos lo que evaluaron fue un total de 62 niños y lo que querían ver era como a qué rango lograban encontrar que esto era pues como un rango seguro. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los vasopresores tienen la dosis logarítmica lineal, él tiene una gráfica que al aumento de la dosis, eso se correlaciona en sangre con la cantidad de medicamento que yo tengo. Pero al decir que es logarítmica, lo que quiere decir es que cuando yo hago una conversión de esa interpretación, yo voy a tener un punto en el que por más que haga ascenso de la dosis, pues no voy a ir encontrando progresivamente una mejoría en los síntomas clínicos que yo quiero ver. Y eso es lo que ellos evalúan, o sea, ellos lo que encuentran es que en los pacientes en los que se les daba unas dosis de vasopresores elevadas de más de 1.3 microgramos por kilo minuto, realmente eso ya no representaba mejoría en la probabilidad de sobrevida a largo tiempo y simple y sencillamente tampoco tenía ningún beneficio. Entonces, de ahí sale que este artículo concluya, pues con unos datos que son relevantes, que el pico de vasopresor que tuvo pues como un mejor pronóstico, el punto de corte fue ese de 1.3, porque a ese nivel se asoció con una mortalidad y pues con una sensibilidad del 75 y una especificidad del 89. Y ellos recomiendan que no se utilicen estos medicamentos a más de 1.3 microgramos por kilo minuto. Y digamos que esto pues a mí me ayudó a ver que, digamos, esto podría ser un techo de lo que está bien reportado en la literatura. Diferente pues a las dosis que ya les mencioné o que ya les mostré en la gráfica anterior, que son como esos puntos máximos. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos medicamentos van a tener efectos, las catecolaminas tienen efectos que no son solo cardiovasculares, tienen efectos sobre otras partes, como ya se los mencioné con los receptores. Entonces, esto es para que tengamos en cuenta y recordemos que de acuerdo al vasopresor que estemos utilizando, yo puedo hacer que mi paciente tenga hiperglicemia si lo que estoy estimulando es el receptor beta 2, también hiporlactatemia, lipólisis e incluso puedo llevar a un compromiso en la inmunosupresión. Y eso es algo que se está describiendo bastante y en este diagrama del lado derecho de la pantalla lo que les muestro es pues esos efectos sobre el sistema inmunológico. Las catecolaminas lo que hacen es que promueven tanto una parte como inflamatoria y antiinflamatoria, pero la evidencia acumulada indica que es mayor el efecto inmunosupresor. Al parecer, lo que hacen es que van a tener un desequilibrio de los linfocitos TH1 versus TH2 e incluso pueden promover propiedades del crecimiento bacteriano. Además, pues se ha visto que aumentan el riesgo de adhesión de monocitos al endotelio y con eso un daño endotelial directo. Entonces, tenemos que tener siempre presente que cuando usamos vasopresores tenemos también pues, complicaciones a otros niveles. Ahora, sobre los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, ya les conté cómo actúa el mirrinone, pues la farmacocinética que hay que tener en cuenta acá es que la farmacocinética definitivamente es muchísimo más compleja, sus acciones van a depender de la inhibición de las enzimas intracelulares, por lo que van a necesitar más tiempo para lograr efectos hemodinámicos específicos y tenemos que tener presente que su vida media de eliminación, como ya les mencioné, es mucho más larga que la de las catecolaminas. Además, hay que saber que la milrinona específicamente, como les dije, se excreta sin cambios en la orina y hay una condición especial, es que se ha descrito que se necesita siempre uso de dosis de carga. Ya vamos a ver si este siempre es una camisa de fuerza o si es algo que puede depender. También tenemos que tener en cuenta que
vamos a tener que tener ajuste en falla renal y específicamente cuando estemos hablando de pacientes que están con terapias de reemplazo renal, pues vamos a necesitar hacer un ajuste de estos medicamentos. El efecto trombocitotóxico que se ha descrito específicamente con este grupo de medicamentos se describió, o los artículos que encontré son mucho más dirigidos a amrinona, pero también se encuentra en milrinona y se cree que es por un metabolito, que como les digo, es más frecuentemente encontrado en el primer medicamento, o sea, en la amrinona, pero que no está escrito en milrinone, pero sí se cree pues, que también va a tener efectos sobre las plaquetas y el conteo plaquetario. Y lo último es que tengamos presente que la milrinona tiene una alta unión a proteínas y eso es algo que también lo puede diferenciar un poco del grupo de las catecolaminas. Entonces dijimos que vamos a discutir si siempre se necesita dosis de carga de milrinone o no. Entonces, pues en este artículo, ellos lo que hicieron fue ver en 19 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que llevaron a cateterismo cardíaco derecho y alaterizaron para recibir una infusión intravenosa de milrinona a una dosis de 0.5 microgramos kilo minuto con o sin un bolo de 50 microgramos por kilo. Y ellos lo que querían ver era cómo se comportaba la presión en cuña pulmonar, el índice cardíaco, los niveles plasmáticos, y eso lo empezaron a medir en 24 horas. Y realmente lo que este estudio encontró es que una infusión de milrinona sin un bolo parece ser una estrategia inotrópica que es realmente eficaz y que puede tener un perfil de seguridad mejorando, pues, como nivelándose al final del tiempo versus la administración del bolo. O sea, lo que les quiero decir con eso es que con el bolo se logran dosis más altas iniciales, pero lo que se ve en el tiempo es que realmente el efecto en el tiempo del medicamento no va a cambiar, o sea, no va a tener como mayores modificaciones. Y es por eso que ellos dicen que realmente el bolo del medicamento, pues al final no termina siendo necesario porque el efecto que yo quiero pues, conseguir específicamente es igual. En esta gráfica ellos veían el porcentaje de cambio del gasto cardíaco de los pacientes que tenían, les habían puesto el placebo versus el bolo y no veían que la diferencia fuera realmente significativa en el tiempo. No es el único artículo que hay publicado sobre el uso del bolo de melrinone, algunos incluso lo que nos dicen es que el bolo podría llevarnos a tener mayores eventos adversos iniciales. Lo que sí tengo que saber es que es un medicamento que si yo necesito un efecto rápido, digamos que hay escenarios en los que podría beneficiarse el paciente de recibir una dosis de carga, pero pues si no se pone, digamos que eso no va a hacer que se afecte la farmacocinética del medicamento en su forma general. Seguimos entonces con el grupo de los sensibilizadores de los canales de calcio. Dentro de ellos tenemos pues el rey que es el levosimendan. El levosimendan es un medicamento que no es solo un sensibilizador del calcio, sino que además va a tener propiedades adicionales inhibitorias sobre la fosfodiesterasa 3 y agonista de los canales de potasio. Y lo que tenemos que también tener en cuenta es que la vida media de eliminación tarda 1 hora, pero él va a tener unos metabolitos que ya se los va a mencionar más adelante que tienen mucha implicación sobre los efectos a largo plazo que vemos del medicamento. Además de esto, es un fármaco que también tiene alta unión a proteínas, casi 97% del fármaco se une a las proteínas del plasma y se han detectado metabolitos en orina que tienen una eliminación mucho más lenta. Pacientes con insuficiencia renal van a tener un mayor volumen de distribución y esto hace que tengamos que tener en cuenta pues, algunos cambios de su farmacocinética. Los efectos de la distribución renal sobre la eliminación de los metabolitos no se han dilucidado, pero sí se cree que deberían hacerse ajustes. Como les dije, digamos que lo más importante es que el metabolismo del levosimendan es demasiado amplio. Después de la administración de levosimendan marcado reactivamente en varios estudios lo que se ha encontrado es que el fármaco va a tener, pues va a salir una parte inalterada y otra parte va a salir con metabolismos y estos pues, mecanismos de eliminación de los metabolitos parece que es mucho más lenta que la eliminación inicial. Lo que se sabe es que la principal vía metabólica del levosimendan es la conjugación con glutatión. Los metabolitos inactivos que vamos a tener ahí inicialmente van a ser la cisteína-glicina cíclica, que se elimina en orina, y la N-acetilada, que se elimina en materia fecal, y algunos conjugados de cisteína. Además, estos pues, conjugados se han detectado
y caracterizado dos de estos metabolitos específicamente en el plasma, y estos metabolitos se conocen como el OR 1855 y el OR 1896. Y realmente decir todo esto solamente es importante, es porque es la forma de entender por qué el levosimendan se administra como lo hacemos. Y la razón es que 896 específicamente, lo que se ha visto es que tiene una vida media supremamente larga, puede durar incluso, pues está descrito que hasta 80 horas, y esto hace que vamos a tener eventos o los mecanismos hemodinámicos pues muchísimo más prolongados en el tiempo, y por eso, digamos que, como les dije, lo utilizamos de la forma en la que lo hacemos, precisamente por pues, este metabolismo tan complejo y que lo hace tan singular respecto pues, al grupo de vasoactivos. Ahora bien, hay algunas características en la farmacocinética del levosimendan en los pacientes de pediatría que es importante tener en cuenta. Lo que les quiero mostrar acá es que luego de administrar la infusión y pues suspender la infusión de levosimendan, lo que vamos a ver es que los niveles o las concentraciones se van a mantener en el tiempo hasta bastante rato. Pero hay que tener en cuenta que debido al volumen de distribución que es proporcionalmente mayor en los niños, la dosis que se basa directamente en superficie corporal en lugar de peso puede ser un poco más adecuada, porque eso hace que las concentraciones que tengamos al final sean un poco más concordantes con lo que administramos. Y es una recomendación pues que dan en este artículo de Pediatric Critical Care del 2004. Ahora, uniendo todos los grupos de medicamentos, y como les mencioné al principio de la charla, pues teníamos que ver qué pasaba con los efectos combinados. Y entonces siempre nos han dicho que la acidosis tiene problemas. La acidosis es un inotrópico negativo, actúa sobre el músculo cardíaco, disminuye el efecto inotrópico de las catecolaminas y de los inhibidores de la fosfodiesterasa, y lo hace porque, como les dije por allá adelante en los receptores, la acidosis nos va a llevar a una disminución del AMP cíclico. Y eso lo que hace es que se disminuye la actividad de la anilciclasa, se disminuye la capacidad de respuesta al receptor, se disminuye la afinidad por los agonistas y hay una disminución en la sensibilización al calcio. Y por tanto, la acidosis pues no va a hacer que los medicamentos no funcionen. Esto me pareció muy interesante porque cuando busqué artículos, realmente la gran mayoría de artículos están publicados en 1967, 1974, digamos que son pocos como este de Milrinone, pues un poco más recientes como del 2004, y creo que la razón de esto es que quedó tan claro para ese momento que la acidosis tenía un efecto sobre los vasoactivos, que pues después de eso nos empezaron a ver muchas publicaciones dirigidas específicamente a estudiar esto. En este artículo de Milrinone, ellos lo que ven definitivamente es que cuando el paciente tiene un pH menor, sí tiene alteradas las concentraciones de AMP cíclico y eso afecta el mecanismo de acción del medicamento. Con esto, el mensaje de esta diapositiva es justamente que definitivamente cuando tenemos un paciente que está en un contexto de un choque y está con una acidosis pues que es muy severa o está bastante profunda, nosotros tenemos que tratar de buscar distintas estrategias para procurar mejorar ese pH, también para ayudar a los medicamentos a que actúen. Y esta búsqueda pues es como la búsqueda bibliográfica y pues conciencia, que eso que nos han enseñado siempre pues tiene una razón clara de ser y lo hace precisamente por esa explicación de la farmacocinética de los vasoactivos. Con esto entonces termino la charla. Yo creo que es un tema muy complejo del que desafortunadamente no hay tanta información como uno quisiera, y pues digamos que la información se concentra muchísimo en la farmacodinamia y más como en las dosis respuesta o cuál de los medicamentos es superior o no, y como les dije, esto ya lo habíamos discutido anteriormente, pero pues acá lo que buscábamos era precisamente hablar directamente sobre la farmacología. Creo que conociendo este tema eso nos permite un uso adecuado de los medicamentos. Además, hay explicaciones en cuanto al por qué utilizar, por ejemplo, dosis de carga o no, como en el caso de Milrinone, que fue lo que les expliqué, y eso por qué sería relevante. Además, podemos entender por qué tenemos algunos eventos adversos, sobre todo cuando tenemos dosis demasiado altas de los medicamentos. Y si nosotros tratamos de unir todo lo que les mencioné en esta charla con lo que hemos visto del módulo de farmacología y el módulo de cardiología, pues tenemos ya como el abanico completo para poder tener unas decisiones clínicas basadas en la evidencia y en la fisiología de por qué
debemos utilizar los medicamentos, digamos, de una forma correcta y cuál es esa forma óptima de hacer uso de ellos. Les agradezco mucho la atención y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Juanita, muchas gracias. Muy chévere.